Aquí tres mujeres que gozan de mucho bienestar mental. Estamos realmente en este momento disfrutando de una plenitud en nuestro cerebro y en nuestras emociones, porque ustedes han sintonizado este programa. Bueno, es que los que hacemos televisión siempre estamos felices. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? ¿Eso es lo que percibe el público? Claro, pero... Óyeme, no importa, María Cela, que estemos enfermas, que estemos como sea, cuando tenemos que salir ahí a dar la cara frente a la pantalla, exponiendo nuestra mejor cara. Pero yo creo que a todo el mundo le sorprendió un poco cuando salió este estudio la semana pasada o antepasada, si mal no recuerdo, donde quedábamos en primer lugar en bienestar mental algo, en por el fin. mundo entero. O sea, con un puntaje muy por encima al promedio del mundo. Y evidentemente eso daba mesa por todos lados. Sí, o sea, ¿cómo pero es claro. que el dominicano tiene esa percepción de sí mismo? Porque a todo esto está basado en una encuesta. Es la respuesta que dieron los dominicanos que participaron en esa encuesta, internet, que se hay que autoperciben decirlo. como personas que tienen bienestar mental. Hay que decirlo, Diana, que fue por internet a los países que tienen internet. El estudio se hizo por internet y habla del bienestar mental, que ya vamos a explicar en qué consiste este estudio, pero que hemos sacado 91 y países como Gran Bretaña o Australia, que son países desarrollados, donde la gente están por allá abajo. Ahora bien, es verdad que el dominicano tiene una manera de enfrentar sus problemas y además somos descendientes de países africanos, de tribus africanas. Hay mucho de africano en nuestra mezcla. Y el africano, yo no sé si ustedes recuerdan estos videos, es gente alegre, es gente feliz, es gente que celebra la vida y que se viste de muchos colores. Esos videos de esos niños bailando, vamos a ponerlos con un poquito de música. A mí me alegra tanto escucharlos a ellos. On the beat. Son muchos videos. Y el dominicano es así, que todo se lo goza y todo lo baila, pero eso no quiere decir que no tengamos problemas. Entonces esto contrasta mucho con otros estudios también que se han hecho en el mundo, como por ejemplo el estudio del índice de la felicidad, donde ahí no quedamos bien parados. Entonces, ¿cómo es eso? Que tenemos bienestar mental, pero no tanta felicidad. Por eso fue que invitamos especialistas, porque este hilo hay que desenrollarlo. La realidad es que tenemos estadísticas contradictorias y es bueno que sean los expertos en el tema que nos expliquen realmente qué es el bienestar mental y realmente cómo se percibe el dominicano, porque puede haber un poco de todo, incluyendo la parte cultural que ya mencionaba María Cela. Vamos a ver eso en la Pero que un país con tantos problemas, uno dice, bueno, porque no es fácil, es República Dominicana, ok, la mayoría de las personas pasa muchas vicisitudes diariamente. Así es que veremos hoy si realmente, y queremos muchísimo su opinión, bienestar mental es nuestro hashtag. Si pueden ir quitando el en María Cela para que la gente lo sepa, bienestar mental, que ustedes nos digan, ¿usted cree que el dominicano es feliz sin importar lo que esté enfrentando? ¿O es producto de nuestra ignorancia? ¿O es producto de una actitud de a mal tiempo buena cara, pero en el fondo estoy encubriendo mi tristeza, mi angustia y mi desesperación porque no logro alcanzar los sueños que tengo o porque no logro dar una vida buena a mis hijos, a mi familia, en fin? Y por eso bebo, para escapar de mi realidad, porque bebemos mucho. Mañana es el día de la felicidad. Vamos a hacer un trabajo profundo esta noche, a ver si realmente podemos llegar a ser más felices de lo que somos y tener bienestar mental, a pesar de todo lo que nos acontece. Veamos el informe, adelante. El proyecto La Mente Mundial de Sapiens Lab realiza cada año un informe sobre el estado mental del mundo a través de encuestas en poblaciones con acceso a Internet. En su informe del 2023 se recopilaron datos de 71 países, incluyendo la República Dominicana. La encuesta es una fotografía de la autopercepción del entrevistado, que de acuerdo con sus respuestas entrará en un espectro que va desde angustiado para el nivel más bajo de bienestar mental hasta prosperando en el nivel más alto.
La República Dominicana quedó como el país en primer lugar de bienestar mental, con una puntuación de 91 cuando el promedio mundial fue de 65. Llama la atención que República Dominicana y otros países de América Latina y África obtuvieran puntajes más altos que países ricos y desarrollados. A pesar del buen resultado para la República Dominicana en esta encuesta, los especialistas de la salud mental del país siguen reportando un aumento significativo de las personas que requieren atención o ayuda. Para principios de marzo, la línea de atención de la salud mental del Ministerio de Salud ya había recibido más de 1,200 llamadas de personas que reportaban sentir tristeza, ansiedad, angustia, soledad o enojo. Entonces, ¿a qué se debe la percepción de bienestar mental de los dominicanos? ¿Realmente tenemos menos problemas de salud mental que los habitantes de países desarrollados? ¿Sabemos manejar mejor las adversidades que nos presenta la vida? ¿O es que no estamos tan conscientes o no sabemos reconocer los problemas de salud mental? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Y nuestro hashtag, insisto, bienestar mental, para que usted dé su opinión. ¿Cómo se siente? ¿Usted es feliz? ¿Cree que, o por lo menos, tiene cierto nivel de bienestar mental, físico, emocional en un país como este, o es un asunto suyo? Porque también no debemos depender de las circunstancias, pero a veces es difícil. Vamos a conocer a nuestros invitados. Vanessa Espaillat, psicóloga clínica y terapeuta familiar con un doctorado en psicología. Bienvenida, Vanessa, gracias por estar con nosotros, la doctora Espaillat. Carlos Andújar, sociólogo, investigador, catedrático, escritor y gestor cultural. Gracias por estar con nosotros. Víctor Figueroa, psiquiatra general con un máster en conductas adictivas, docente universitario y conferencista. Muchísimas gracias, Víctor. Y Bernardo Matías, antropólogo social y cultural con un máster en gestión pública y estudios especializados en filosofía, educador, escritor y conferencista. Estos son nuestros invitados en el día de hoy. Ustedes vieron el estudio, el resultado del estudio nos compara. Fíjense, con 91 puntos, o sea, por primera vez somos los que hemos sacado mayor puntuación, pero esto no es PISA, esto es bienestar mental, y nos pone al lado de países como Tanzania. ¿Cuáles son los otros? Sri Lanka. Sri Lanka. Son países, por ejemplo, en el caso de Tanzania o Tanzania, como se pronuncia también, es un país que tiene una dictadura ahora y que se han recortado muchas libertades. Entonces tú dirías, bueno, no importa lo que le pase a esas poblaciones, no importa las circunstancias, es como está endógeno en ellos la felicidad. ¿O es que este estudio está perdido? María Cela, creo que sería importante qué es bienestar mental, porque quizás el público puede percibirlo de manera incorrecta. ¿A qué llamamos bienestar mental? Bueno, es la capacidad que tenemos de poder conectar emocionalmente con otras personas, estar bien con nosotros mismos, haber trabajado nuestra propia autoestima, tener proyecto de vida, poder relacionarme de manera adecuada con los demás, ser un ser social que puedo de alguna manera aportar a la sociedad de manera adecuada. Y todo esto, ¿verdad?, puede ayudar a que yo pueda tener un bienestar emocional. Y eso no tiene nada que ver con la felicidad, ¿no? Bueno, la felicidad es, vamos a decir, es una emoción que viene en un momento que tú puedes tener y puedes disfrutar y va y viene. Pero quiero decir, una persona con las características que acabas de describir, puede ser una persona que diga, yo soy feliz, o puede ser una persona que también diga, no me siento feliz, o en general, no soy una persona feliz. Probablemente si tiene todos esos aspectos va a decir, me siento bien con mi vida, me siento bien conmigo mismo, y hay momentos en que estaré triste, que estaré feliz, pero me siento bien con mi vida. Pero hay más garantía de que una persona con bienestar mental pueda ser feliz que una persona que no lo tenga. Es posible que tenga más probabilidades, claro. Bueno, en la evaluación de este estudio, ellos van, y lo voy a ir diciendo desde lo más bajo hasta lo más alto, angustiado, luchando, soportando, manejando,
logrando o prosperando. Y según las respuestas que daban las personas en la encuesta, uno se ubica en uno de estas categorías. O sea, actualmente tú te sientes que estás angustiado, que tú estás soportando la situación, o que lo estás logrando, que estás prosperando, o que estás luchando. Y ahí es que sorprende que los dominicanos están bastante más altos que lo que se perciben los ciudadanos de otros países. Pero por favor, mucho más ricos. Debieron agregarle tirando para adelante. Ojalá que fueran los dominicanos nada más, pero que tú digas que la gente de Venezuela está alta. No, pero digo, los dominicanos los que más, pero sí, pero de los países africanos y de Latinoamérica somos los que estamos más altos. Que la gente de Venezuela, que la gente de El Salvador, Costa Rica, o sea, y Tanzania, Panamá, Malasia, Nigeria, países que no son primer mundo, llámese Europa. ¿Me pueden explicar? Bueno, estos son de los estudios que yo le llamo estudios desestructurantes, como que te dejan así como sin argumentos muchas veces y con mucho cuestionamiento. Pero lo primero, los que somos profesores, creo que todos los que estamos aquí somos profesores, o hemos asesorado tesis, lo primero que uno le dice al estudiante es, delimita bien tu objeto de estudio, define bien tus objetivos. Entonces, en este estudio, el tema de bienestar social está muy bien definido. Si queremos analizar el estudio, no lo que uno cree, entiende, percibe, el estudio. Ellos toman el concepto de bienestar social de la Organización Mundial de la Salud, de OMS, que lo define como... Bienestar mental. Bienestar mental, perdón. Mental, sí. Lo define como la habilidad, no como un estado, no como una situación, es lo primero, como una habilidad. ¿Para qué? Para manejar estrés. Habilidad para manejar estrés y adversidades normales, somos campeones en eso y somos muy de la vida y contribuir productivamente a la sociedad. ¿Somos campeones en eso? Sí. ¿O no? Según ese estudio somos campeones. No, y lo somos en la realidad. Sí, en la realidad, en la realidad. En trabajar bajo presión. Y dice el estudio, por lo tanto, el proyecto no informa acerca de las perspectivas tradicionales sobre felicidad. Exactamente. Descarta el tema de que no es, muy interesante. no es un estudio sobre felicidad, como tampoco con satisfacción con la vida. Si nosotros analizamos el estudio en base a la perspectiva de lo que es felicidad o satisfacción con la vida, no estamos entendiendo sus objetivos, ni la naturaleza, ni el objeto de estudio. Y ahí quedamos los últimos, dijiste tú, en un estudio hace poco, en cuanto a felicidad se refiere. Sí, porque el índice de felicidad es otro tipo de estudio que se hace. Me imagino que debe tener y República Dominicana queda en último lugar en América Latina. Con satisfacción en la vida, con haber logrado todo lo que yo he querido, con... Uruguay queda en primer lugar. Ese mide también factores sociales. Uruguay queda en primer lugar en el índice de felicidad. Todo eso, y los países... Espérense, Diana decía... Que ese del índice de la felicidad tome en cuenta también factores sociales como acceso a la salud, acceso a la educación, seguridad, la corrupción incluso del país donde se vive, todo eso se suma para elegir cuáles son los lugares donde hay mayor estabilidad para sus ciudadanos y por lo tanto más felicidad para ellos. Pero vamos a ver, entonces, países que tienen todo eso resuelto tienen unos índices de suicidio allá arriba. O sea... Ahí vienen otros temas, porque la felicidad, usted como psicóloga sabe más que yo de eso, tiene mucho que ver con los niveles de serotonina y dopamina que tu cerebro produce. Cuando tu cerebro produce baja cantidad, la sensación de felicidad es mínima. Entonces, depende de los factores externo, la estimulación en que tú recibas para elevar los niveles de serotonina. Por ejemplo, tú como psiquiatra puedes... poner el contexto, y es que este estudio demuestra que no estamos a nivel de bienestar ni salud mental como estuvimos previo a la pandemia. Pero eso no afecta a todos los países. ¿Que estamos mejor o peor? Estamos peor. Claro, pero a todos los países. Exacto. El mundo entero. Lo que pasa es que bienestar mental no es lo mismo que salud mental. Están interconectados, pero no es lo mismo, porque la salud mental
tiene que ver con esa conciencia plena que yo tengo sobre mi cuidado, la manera también de cómo yo manejo el estrés, no es solamente la ausencia de enfermedad, y el bienestar mental, como mencionaron acá los colegas, toca la felicidad, pero la felicidad no es el centro de todo el concepto en general. Tiene que ver mucho también con la motivación al logro y cómo percibe esa persona, cómo lleva su vida. Y eso es importante que lo tengamos pendiente. Algo importante con el dominicano, fíjense que este estudio muestra también cómo el uso e inicio de aparatos tecnológicos y el consumo de comida ultraprocesada influye para la nueva generación. En estos países de primer mundo, en la percepción que tienen de su bienestar mental. Y eso también es algo importantísimo que lo muestra y que es una arista que debemos destacar a la hora también de evaluar cómo el dominicano afronta y ve el mundo con respecto a eso. Aparte de eso que tú estabas diciendo, ellos también dicen que algunas de las características que ellos evaluaban era la calidad de las relaciones familiares, la calidad de las relaciones sociales, la capacidad que ellos tenían de alguna manera manejarse en su medio ambiente para poder también decir, estas personas tenían un exceso de uso de los medios de comunicación, de los teléfonos, estaban comiendo comida chatarra y realmente estaban totalmente aislados, que es lo que puede estar pasando en el primer mundo después de la pandemia. De las generaciones más jóvenes, porque ya van 4 de estos estudios y lo que trataba de identificar era si habíamos mejorado con relación al tiempo post-pandemia, que fue muy duro para toda la humanidad, y dice que nos mantenemos en los niveles bajos a nivel mundial. El estado de salud mental, así lo ponen, se mantiene bajo se deterioró con la pandemia y después de la pandemia se ha mantenido bajo, pero dice que las generaciones más jóvenes son las más afectadas, que la gente de 65 en adelante no fue tan afectada por la pandemia, pero que las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas de menos de 35, sufrieron los deterioros más agudos en bienestar mental durante la pandemia de COVID-19, mientras que los mayores de 65 permanecieron igual. Con este empobrecimiento persistente en todos los grupos de edad, la pandemia amplificó una tendencia preexistente de peor bienestar mental en las generaciones más jóvenes, que ahora se evidencia en todo el mundo. Vamos a hablar de los jóvenes dominicanos y de los jóvenes a nivel mundial. Yo creo que los jóvenes fueron afectados porque las sociedades modernas son mayoritariamente de dominio público de los jóvenes. Hasta los años 60 los jóvenes, hasta los 19 años, no hacían vida pública. Todo estaba restringido y eran sociedades más adultas. Después de los años 60, Manolo Tavares Justo lo que tenía eran 20 y pico de años. Fidel Castro tenía 33. Es decir, después de los años 60, la juventud se apropia del espacio público y en la pandemia el espacio público fue afectado, que es el espacio de los jóvenes, que ya no están metidos en la casa, sino que son dueños de la calle, por decirlo de alguna manera. Y entonces los impactó de manera más directa que a las personas de mayor edad que ya estaban más recogidas hacia el espacio familiar. Pero ellos estaban es la lucha entre lo público y lo privado. Del estudio, dice, producto del uso, sobre todo temprano, de los dispositivos electrónicos, que mientras más joven empezaban, peor era el resultado en la vida adulta. Claro, porque ya está más condicionado, se quiere. Pero yo quería decir algo con respecto a por qué Tanzania y otros países pobres tienen mayor bienestar mental que Inglaterra. Es que son dos cosmogonías distintas. En África lo material no es lo determinante. Contrario a lo que pasa en los países ricos, sobre todo los países del norte, los países sajones, donde lo material es fundamental y luchan por eso, pero eso no enriquece la vida. Posiblemente enriquece el bolsillo, pero no la vida. Entonces son sociedades distintas en que la pobreza no es sinónimo de infelicidad, sino de desafío de existir. En África, cuando muere una persona, se ponen una máscara grotesca para burlar la muerte y esconder el dolor, pero esconder el dolor es una terapia. Aquí decía nuestro gran psiquiatra Antonio Zaglul que el dominicano baila sus penas. Ese es el fondo de esa discusión, que el dominicano baila sus penas, que era una frase muy célebre. Nosotros expresamos nuestro dolor. Gran Bretaña, por ejemplo, que quedó tan atrás,
tiene un moto o lema en su ADN: no llores en público, no muestres dolor. No es solamente la realeza, son los británicos en general. Los australianos, ¿de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Precisamente de esa sociedad. Entonces, podemos encontrar una relación de bienestar entre expresar nuestras emociones o esconderlas, entre mayor calidad o menor calidad. Eso lo vamos a hablar. Vamos a hablar de muchos temas, pero queremos también su coparticipación. Usted tiene nuestro hashtag a través del Instagram o del Twitter, Bienestar Mental. Pregunte, opine, participe, que esta mesa es suya también. Ya regresamos. Bueno, señores, estamos hablando de un estudio que salió publicado a principios de este mes de marzo y que luego del mismo, donde nos daban 91, una puntuación de 91 como el país con mayor bienestar mental, fue un estudio que se hizo con 500,000 de personas alrededor del mundo. Estudiaron prácticamente todos los países a través de Internet. El estado mental del mundo, para que ustedes sepan, fue en 13 idiomas, en 71 países de 9 regiones. Los datos se obtienen utilizando la evaluación MHQ, Consciente de Salud Mental, por sus siglas en inglés, salud mental, bienestar y salud. Una amplia encuesta en línea sobre las capacidades cognitivas y emocionales que brinda una métrica general de bienestar mental y que se llama MHQ, y múltiples panoramas dimensionales vinculados a la habilidad para lidiar con el estrés normal de la vida y funcionar de forma productiva. Y nos colocan a nosotros como las personas, y como dicen siempre los extranjeros cuando vienen aquí, esa alegría, ese no importa las circunstancias en que nos encontremos, buscar la forma de hacer la vida más alegre, de recibir a la gente con una sonrisa, atenderla de esa manera, de reírnos ante las miserias, de hacer memes de todas las situaciones. De todo. En eso somos especialistas los dominicanos. Sí. Eso es lo que nos da una percepción a nivel mundial de mayor bienestar y salud mental. Pero uno se pregunta, realmente un país que enfrenta tantas dificultades, ¿esto es un asunto cultural y que encubre, que era lo que yo decía al principio, encubre depresiones profundas, cuando vemos que las llamadas han sido más de 1,000 en lo que va del año, ya deben andar por 2,000, hablando de problemas de salud mental, de tristeza, de ansiedad y de una serie de cosas a la Secretaría de Salud Pública, al teléfono. Entonces uno se pregunta, ¿qué estamos encubriendo lo que nos pasa para que nadie se dé cuenta? ¿O porque el dominicano es así por naturaleza? Nosotros, por ejemplo, tenemos ese mecanismo de evasión. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, tal vez con estas raíces africanas, como tú decías ahorita. Y con el dolor, entonces nos reímos del dolor, transformamos el dolor, pero eso es un mecanismo de evasión, es un mecanismo de defensa, un mecanismo de evasión, de no enfrentar. Ahora, eso no quiere decir que tengamos salud mental, porque tenemos uno de los países donde hay más índice de embarazo en adolescencia, uno de los países donde hay más violencia intrafamiliar, donde hay más feminicidio, donde hay más abuso infantil, donde hay problemas, vamos a decir, como decíamos, hablando ahorita de tránsito, de salud. Entonces, todo eso indica que realmente tenemos muchos retos como sociedad para promover realmente una salud colectiva y un ambiente donde las personas puedan sentir seguras y puedan sentirse que pueden progresar, sobre todo los jóvenes, que no encuentran a dónde realmente, después que estudian, encontrar un lugar para realizarse. Entonces, ahora, Vanessa, esa tendencia mundial, que ellos identificaron de que después de la pandemia no se ha podido regresar a los niveles prepandémicos de bienestar mental, que se han quedado todos esos problemas de salud mental que afloraron en la pandemia, esa tendencia ustedes también la están viendo en los consultorios en la República Dominicana. No hemos vuelto a recuperar, digamos, la salud mental, los niveles que teníamos antes de la pandemia. Bueno, definitivamente después de la pandemia nuestros consultorios se llenaron de personas con ansiedad, con angustia, con depresión, con problemas de interacción social, los niños deprimidos. Yo nunca había visto tantos niños deprimidos como yo vi después de la pandemia. Ahora, esta problemática de la pandemia está a nivel mundial, no solamente en República Dominicana. Europa está igual, todos los consultorios.
desbordados. Todos los colegas que yo conozco europeos te dicen lo mismo, están desbordados los consultorios en todas partes del mundo. O sea, la pandemia afectó en sentido general. Y en países europeos tal vez no han podido encontrar de nuevo la posibilidad de creer, o sea, el mundo se les cayó, porque ellos nunca habían tenido tanto problema como tema, nosotros. Vanessa, es que hace 2 años que se levantaron las restricciones ya y todavía estamos arrastrando eso. Todavía se arrastra por todo lo que se sufrió en ese periodo. Y la incertidumbre continúa. Claro, la incertidumbre continúa. Por ejemplo, yo estuve hace poco en Europa y yo estaba paseando y veía todo muy bonito, y cuando hablo con el chofer que va me dice, aquí no hemos vuelto a ser igual, me decía ese señor. Realmente la pandemia nos dejó una incertidumbre, nosotros vivíamos muy tranquilos y de repente tenemos que ver que la realidad puede ser muy frágil y que nos podemos caer. Nunca habíamos vivido eso. Claro. Por ejemplo, nosotros aquí... Es un estrés postraumático. Claro, nosotros aquí en Latinoamérica hemos pasado pobreza, hemos pasado dificultades políticas, estamos acostumbrados a no tener luz, a una serie de situaciones y nos reímos de todo, ¿verdad? Entonces ellos no. Hay una serie de situaciones que nos hacen resilientes. Fíjense cómo los jóvenes en países del primer mundo están muy preocupados porque todo el tema geopolítico y bélico le toca muy de cerca. Sí, totalmente. Cosa que el dominicano no lo vive así. Si nosotros vemos las estadísticas de salud mental, vemos que la mayoría de personas que llaman son los jóvenes. Los jóvenes, como mencionaba María Cela, son los más afectados. Ojo, todos los grupos etarios son afectados, pero vemos cómo cada vez más la salud mental del joven dominicano se compromete. Si nosotros extrapolamos lo que vemos en la consulta, vemos que lo que es ansiedad, depresión, consumo de sustancias, es lo que más está abarrotando nuestros consultorios. ¿Pero eso se debe a la pandemia o se debe al smartphone, se debe al estilo de vida que llevan hoy en día los jóvenes que necesitan, ven una vida falsa en todo esto de las redes sociales que los tiene tan Ya abducidos? eso venía prepandemia, pero la pandemia terminó de impactar. ¿Qué sucede con el smartphone? Tanto los teléfonos inteligentes como la comida ultraprocesada hacen algo interesante, y es que hackean tu cerebro, hackean tu sistema de recompensa. Cuando un joven se mantiene dando scrolling a su pantalla, es dándose una dosis de dopamina constante. Esperando los likes, eso es dopamina. Muchas veces los likes, también la comparación social, es una manera también de aislarse, porque muchas veces el joven presenta un episodio depresivo, no se da cuenta, y su refugio viene siendo el teléfono. O sea, el teléfono inteligente no necesariamente es correlacional con que ya hay un problema de salud mental, pero sí puede incidir de manera importante. A veces escuchamos a muchos mayores decir que esta es una generación muy débil. Recordemos que ninguna generación tiene culpa en el momento histórico que le tocó nacer. Eso es lo que le tocó, ese fue el mundo que le dejaron. Y hemos tenido etapas muchísimo peores. Totalmente, y vendrán mejores o peores, pero nunca iguales. Entonces, sí hay como una incongruencia en lo que uno ve en el estudio Sapiens con lo que uno ve en el día a día. Es como que nos llama mucho la atención, algo que puede facilitar a que el dominicano haya percibido su bienestar mental diferente a primer mundo es, recuerden que somos sociedades muy colectivistas. Así es. No somos tan individuales, aunque lamentablemente la tendencia es como ir a parecernos más, ¿verdad? A primer mundo. Pero eso es muy importante lo que está diciendo. Pero eso es un factor protector. Y bueno, acá los sociólogos y antropólogos también pueden darnos luces al respecto, cómo esa colectividad, ese yo compartir lo que siento puede hacer catarsis, como mencionábamos fuera del aire. Eso. Y ayudar a elaborar mucho mejor cualquier situación de salud mental. Nos ha ayudado eso todavía. Compartimos con el vecino, con la otra, con el otro, aunque sea pelear, aunque sea chismosear, pero estamos externando nuestras emociones con la gente que nos rodea, con las comunidades. No vivimos aislados en un apartamento que la gente se muere y al mes lo encuentran maloliente en países desarrollados, donde no hay esa conexión emocional. La conexión humana es fundamental para el bienestar mental, ¿o no? Sí, yo voy a hablar de lo que soy, ¿verdad?, como antropólogo. El cerebro humano fue evolucionando por influencia de 3 elementos, no exclusivos, pero fundamentales. La relación del ser humano con la naturaleza y todo lo que tiene que ver con la tecnología para desarrollar la naturaleza. Sí. El cerebro se fue desarrollando cada vez más y eso fue contribuyendo incluso
a creatividad, innovación. El cerebro se vio obligado a ser más creativo, más innovador. El segundo elemento es el de la alimentación. ¿Qué comía el ser humano para desarrollar su cerebro? Y el tercero, la interrelación social. Son 3 factores en crisis en esta época. La relación con la naturaleza. El ser humano, en lugar de vincularse más con la naturaleza, se vincula más con la tecnología. En las grandes ciudades es importante. En las grandes ciudades. Y los hábitos alimenticios son cada vez, le aportan la menor cantidad de nutrientes al cerebro para su desarrollo. Y la interacción social, somos seres cada vez más aislados. Cuando el ser humano es un ser gregario, como se dice, tiende hacia la relación social. Entonces son 3 fenómenos en crisis. Por eso ya Lipovetsky, que escribió La Era del Vacío, un intelectual polaco, antes de la pandemia ya se hablaba de la Era del Vacío. Es decir, este tema no es post-pandémico, se ha sobredimensionado con la pandemia, pero ya la modernidad y la postmodernidad fue definiendo un tipo de ser humano solo, solitario, aparentemente en interacción social, pero en el fondo un ser dominado por la época del vacío. Y uno de los elementos del vacío son la perspectiva, hacia dónde tú miras y ves. Y eso lo está sufriendo más la juventud. Pero en RD todavía la mamá, el papá, o sea, los abuelos, los tíos, los amigos, los vecinos. Exacto, porque no vivimos en esos apartamentos, en esos edificios, sino que vivimos en barrios donde todavía hay comunicación entre todas las personas. Por ejemplo, ayer puso nuestro amigo el doctor Fernando Sánchez Martínez, puso a circular un libro titulado El Colmadón. Y él hace un análisis de una perspectiva psiquiátrica del colmadón. Entonces, esos espacios como el colmadón, donde se junta todo son espacios de interacción social que contribuyen saludables. A lo que decía, no necesariamente son todos saludables. Vamos a ver, pero yo quiero que me lo aclare Bernardo antes de irnos a la pausa. Todavía los dominicanos tenemos muchos elementos celebrativos. Ok, pero ¿hasta qué punto, ahora que conocemos un poco de neurociencias y todo, el sonreír, aunque sea por un ratito, en medio de nuestra desgracia, no hace que mejore nuestro nivel de bienestar mental, porque aumenten los niveles de dopamina y eso? El reírme con el compañero que está bebiéndose la cerveza conmigo, o que está jugando el dominó conmigo, o que está haciendo el ejercicio que se va a caminar conmigo, la amiga, etcétera, independiente de todo lo que nos está pasando, que no se da tanto hoy en día en las sociedades ya más desarrolladas, donde la vida es más intensa. Por eso, eso no mejora nuestra salud mental a pesar de todos los obstáculos y vicisitudes. Claro, porque hay 2 modelos societales. El europeo es una sociedad hacia adentro y las sociedades tropicales es una sociedad hacia afuera. El europeo vive muy encerrado en la casa y en la familia. Y nosotros el frío pasamos gran parte... El frío, bueno, Diana sabe que ahora está en un país frío. El frío define tipologías sociales. Entonces, la sociedad tropical, la gente se pasa la mayor parte del tiempo en la calle, en la esquina, en la galería, conversando con el vecino, lo que tú decías ahorita. Teniendo interacción. Y eso ayuda desde el punto de vista emocional, porque vamos a volver a la discusión. El tema no es salud mental, sino una especie como de equilibrio mental que junta una serie de factores para que nos haga una sociedad que pueda enfrentar las adversidades más fácil, independientemente de la pobreza y de los males que nosotros tenemos, pero con mayor facilidad que las otras sociedades más enclaustradas. Yo quiero preguntarle a Diana, que está viviendo en una ciudad bastante hectic, ocupada, agitada, rápida, que se llama Toronto, en Canadá, y que tiene un clima bastante agreste, difícil. ¿Cómo tú notas al canadiense? ¿Lo ves más feliz,
que nosotros los latinos o los dominicanos, que es lo que tú conoces bien, lo ves más gregario, le gusta más juntarse con los vecinos, hablar, es más abierto o es más cerrado que nosotros? Obviamente abiertos como nosotros. Yo no he conocido ninguna otra cultura más abierta que la dominicana, pero en general los latinoamericanos tenemos eso en común. El canadiense es muy amable, es extremadamente amable, pero todo tiene que ser coordinado. O sea, no, esa espontaneidad que tenemos nosotros los dominicanos de decir, mira, arranca para mi casa que compré 2 cervezas, aquí no, aquí tú tienes que planificar las cosas y tú solo avisas un mes antes que tú vas a dar una fiestecita en tu casa y eso tiene 1 hora, es de 6 a 8 y si es de 6 a 8, a las 8 se acabó y la gente se va para su casa. O sea, es más estructurado, pero la gente sí es extremadamente amable y es una sociedad que no tiene los niveles de violencia, por ejemplo, que está experimentando la sociedad dominicana porque se valora mucho el respeto hacia el otro. Y hacia el tiempo del otro, que no lo tenemos aquí. Y hacia el tiempo del otro. Pero aquí todo lo cogemos a modo de chanza. Pero a veces, obviamente, uno extraña eso de, hoy me dieron ganas de juntarme con mis amigos, oye, ven, arranca para mi casa. No se va a poder. Y cuando la gente llegó tarde, entonces no te preocupes, que si te dijeron a las 8, ve a las 9. Decía Bernardo, antes de irnos a la pausa. Sí, el estudio... Yo vuelvo, insisto, es desestructurante, porque nosotros estamos hablando de República Dominicana, pero si tomamos cuáles son los primeros 6 países, hay 3 que son de islámico. Ay. Yo no creo en islámica, 3, Tanzania, islámico, Sri Lanka y Nigeria. La mayoría son. Y después nos agrega El Salvador y Venezuela. Entonces, por eso yo digo, es un estudio extraño. Nos estamos enfocando en República Dominicana y realmente... pero de repente los países entonces hay europeos, tanta diversidad cultural. El primer país europeo que aparece es Italia. La Italia, que son tan mediterráneos. Es destemplado, es mediterráneo, es espontáneo. Es posible que haya un elemento común en esta cultura, que es el elemento celebrativo. Sí. El elemento celebrativo. Porque los italianos son muy celebrativos. Les gusta también compartir con los amigos, con la familia, con la nonna. Y digo yo porque yo soy nonna. Pero les gusta eso, les gusta. Y la parte familiar es fundamental. Exacto. En el caso de países... El tema celebrativo, el tema del núcleo familiar, las familias extendidas. El elemento religioso y que da una noción positiva del mundo, de la vida. Pero sobre los musulmanes yo te puedo decir que para nosotros resulta contradictorio, pero si la gente tiene unicidad en lo que piensa, es tranquilo con lo que piensa. Señores, los últimos países de este estudio fueron, una tranquilidad. Sacaron 35, o sea, mega quemados. Reino Unido, Sudáfrica, Brasil está dentro. Que todos se sorprende, la verdad. Que Eduardo Galeano dijo que Brasil es un país que vive musicalmente la vida. No entiendo, porque Brasil también tiene esa ascendencia. Pero tiene grandes contrastes que generan ciertas incertidumbres también. Irlanda, India, Bolivia, Egipto, Nueva Zelanda. Bueno, esto debe ser tomado como un indicador, pero no necesariamente a pie de la letra. Ahora, deja una pregunta, pero hay que ir a la pausa. Ok. Sí. Dila. No, para cuando regresemos de la pausa. Dila, adelante. Ok. En República Dominicana, al 2022, decía que 5 o 6 personas de cada 10 dominicanos tenían algún trastorno mental. Hoy hice un ejercicio conversando con unos amigos y cuando le preguntabas, ¿tienes algún trastorno mental? Te decían, no, yo soy sana. Cuando preguntaba, ¿tú sufres de ansiedad? Sí. O tengo trastorno del sueño, o soy depresiva. El desconocimiento sobre la salud mental en general, el no saber lo que es un trastorno, el no saber qué implica la salud mental y cómo afecta tu vida, podría incidir en considerar que estoy mejor de lo que estoy en el bienestar.
Sí. Eso para cuando Excelente regresemos. pregunta. La vamos a dejar para cuando regresemos y vamos precisamente también a hablar de cómo se puede lograr ese bienestar, cómo se debe trabajar ese bienestar para que ningún estudio nos diga a nosotros que somos felices, que seamos nosotros mismos como sociedad. Tú sigues siendo feliz, el estudio es del bienestar. Ay, es que para mí todo está junto, porque yo sé que la felicidad son momentos, pero una persona con muy mala salud mental difícilmente pueda lograr esos momentos de felicidad. Cuando regresemos de la pausa. Mercedes dice que el dominicano es resiliente, alegre y no tiene miedo a ninguna situación porque ya hemos pasado muchas y seguimos en pie. También dice Rosilda Miranda Cruz, los países del primer mundo tienen sus necesidades básicas cubiertas. En países como RD El Salvador luchamos por una mejora constante. Como buen latino, la esperanza es lo último que perdemos. O sea que luchar nos mantiene alegres, nos mantiene ilusionados, pero los otros lo tienen todo resuelto y tienen que buscarse entonces otros problemas. ¿Será eso? Ramón Pichardo, en RD no fuimos tan golpeados por la pandemia en lo mental, porque aquí quedó establecido dos cosas. La juventud ni se pudo someter al orden y los adultos queríamos saber más y más y más y más. Y Agustín Calcaño dice, lo que pasa es que Dios se la cogió con los dominicanos, nos ama demasiados. Esa pregunta que dejó nuestra querida Nairobi sobre el tapete, ¿es la ignorancia parte de ese elemento de bienestar o de salud mental, bienestar mental, el desconocer cuáles son los problemas reales de nuestras emociones y de nuestra mente, o el simplemente no estar aspirando a cosas más complejas, ver la vida más simple? Sí, muchos dominicanos, por ejemplo, presentan trastornos de salud mental sin saberlo. Nairobi hablaba de una estadística que yo le comentaba tras bastidores que es alta, pero es porque se hizo en el periodo de pandemia. Si nosotros vemos los datos, vamos como la media mundial. Un 20% de la población dominicana presenta un trastorno de salud mental. Ahora bien, muchas personas, por ejemplo, llegan a la consulta con un dolor de espalda baja y cuando tú haces una evaluación tienen depresión o tienen un trastorno de ansiedad. Y no lo sabían. Y no lo sabían porque no saben expresar lo que sienten. Porque lamentablemente hay una generación y hay un grupo de personas que aunque sean jóvenes no saben expresar ni escuchar su cuerpo. Porque recuerden que estamos también en un país que con esa euforia de estamos bien, desde que tú pegas un grito, ¿qué es lo primero que te dicen? No llores, deja eso. Y el mismo trago te veta de tú entender lo que verdaderamente sientes. Y en un pueblo tan feliz que todo está bien, yo decir que estoy triste es un pecado. Yo quería decir ahorita que lo conversé fuera de cámara con Matías. Esa encuesta tiene un problema y es que no señala los ítems sobre los cuales se construyeron los ejes. Entonces nosotros no sabemos cuáles fueron las preguntas puntuales que nos llevaron al 91. Pero sí ponen los... Sí, los ejes, son seis grandes ejes. Las dimensiones, seis dimensiones. Pero son no así las preguntas que podrían conducirnos a tanto contraste de los resultados. Pero ustedes entienden que nosotros deberíamos ser un país más infeliz que aquellos que tienen sus problemas resueltos, que aquellos donde la violencia doméstica no es tan importante, donde hay estructura, donde hay, por ejemplo, cosas de las que decía Vanessa, que no hay tantas desigualdades, que no hay tanta violencia intrafamiliar, repito, que no hay tantos feminicidios, que no hay tanta delincuencia en las calles. Yo cierro, volviendo atrás a los años 60, la discusión entre Carlos Marx, el marxismo, y Luis Althusser y el existencialismo. El ser humano es una combinación entre lo material y lo existencial, que fue una vieja discusión en los años 60. Entonces, los pueblos que solo tienen como camino la existencialidad, porque lo material está lejos, lo único que le queda es sobrellevar esa pobreza. ¿Son más felices o no? Podrían ser más felices dependiendo de los recursos terapéuticos que usen para enfrentar la vida. Porque la gente siempre dice, el dinero no te lleva a la felicidad, pero te deja en la esquina. O sea, te ayuda. Pero depende, es decir, no siempre. Este estudio demostró que la parte material no es necesariamente garantía de una felicidad, de estabilidad. Ha demostrado en múltiples estudios que se han hecho alguna serie de factores que inciden en la felicidad y en el bienestar mental. A propósito de la pregunta que tú dijiste
terminar. Uno de ellos es momentos significativos, que tiene que ver con la parte relacional. Ajá. Sí. Por eso, las sociedades, los momentos en los que uno más feliz se siente es cuando tiene esos momentos pequeños, significativos, que es lo que los suecos le llaman, como los suecos hablan del lagón o lagón, que es el segundo, compromiso con algo, mínimamente, estar comprometido con algo que te mueve y te empuja. Tener proyecto. Tener esperanza, te da proyecto. Unos principios mínimos, filosóficos o religiosos, lo que sea, para tú responder a las adversidades de la vida. Buscar el apoyo del Señor, de la fe. Sí, para tú responder a las adversidades de la vida, al dolor siempre. Y eso te da un sentido de... Son factores determinantes. Pero las sociedades europeas son sociedades que han ido creciendo en secularismo y en ateísmo. Ay, sí. Entonces, el ateísmo puede ser, aquí estoy especulando, que no dé los elementos, las respuestas al dolor, al sufrimiento. Al Nosotros sufrimiento. necesitamos como 20 sociedad segundos, 2 segundos. que crear esperanza, y crear esperanza es resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad dominicana para que los jóvenes puedan sentirse que pueden desarrollar sus proyectos de vida en nuestro país. Aunque no debemos dejar a los jóvenes como tan desamparados, los jóvenes también tienen sus mecanismos de inserción en los procesos sociales, es decir, no es que están desamparados, tienen su propio lenguaje. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Yo sabía que este debate podía continuar 2 o 3 programas más, y es un tema que nos interesa y nos importa a todos y que es vital para el desarrollo de cualquier sociedad. ¿De qué sirve tener cosas si somos infelices, si no tenemos bienestar mental? Gracias a ustedes por habernos escuchado. Yo creo que dejamos bastantes tips que nos pueden ayudar a mejorar. Un beso grande. Dios les bendiga. Hasta mañana.